Hola, hola, acá estoy. Esperen que pongo la cámara. Bueno, acá estamos, ya llegando casi al final. Bueno, ¿cuántos conectados hoy? Qué bueno. Hola, Gustavo, ¿cómo están? Profe, buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo andan? Hola, Dayana, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe. Rodolfo, bueno, muchas gracias por conectarse con cámara nuevamente. Carla, hoy se están sumando un montón, me alegro. Bueno, ya llegando al final, ya estamos Buenas ahí. tardes. Hola, ¿cómo estás, Carla? Buenas tardes. Acá Eh, ya preparada para Ya los veo, para el ya los partido. veo, la veo a Agostina también, así que ya estamos cortando, ya les digo. Y ven acá también, ¿eh? No sé si están viendo, no tengo la camiseta como ustedes, pero también, acá estoy. Blanco y celeste. Blanca y celeste, Está ahí va. bien. Me puse negro porque tengo frío, chicos, pero si no estaba así. Bueno, ¿cómo andan? Cuéntenme si alguno rindió, chicos, por favor. Después hablamos del partido si quieren, pero hoy. Cuéntenme, ¿alguno pudo rendir? Sí, profe, yo ya rendí. Sí, yo rendí ¿Y? también. Rendí ayer. Sí, ¿Y yo también. qué tal? ¿Bien? Bien, bien, 95 creo que me Pero saqué. qué maravilla, estoy muy Pero contenta, qué la bueno. advertencia para los que vayan a rendir, Ahí rindan va, con tiempo, tiempo, ok, tranquilos, porque si bien hay varias preguntas que son de opción múltiple, hay bien. algunas que son, ¿vieron ese cuadrito que tienen que elegir cuál es la correcta? Bueno, a mí me tocaron un montón de esos. Eran todas correctas. Claro, no, ese que da como cuatro opciones, Para Ajá, elegir. un para elegir. enunciado exactamente para elegir. Y pueden Había ser más de varios. una la correcta, ¿cierto? No, 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 no. sí, también hay de esas, ¿eh? También hay de esas, de que puede haber más de una correcta, pero Ok, es de un enunciado y después, por ejemplo, no sé, una pregunta y hay que sí. seleccionar, o un concepto y hay que seleccionar a qué corresponde o en qué ley está, qué Hay que artículo leerlo es. bien, por las Sí. dudas, para no Sí. confundirse. Sí, sí, Ok, tómense el tiempo, háganlo bien, tranqui, bien. porque casi que ocupé el tiempo máximo permitido para el examen. Sí. ¿Y cuánto es el tiempo máximo? Creo que 40, son 40 40 minutos. minutos. 40 Sí. minutos, Me perfecto. llevó Bueno, 30 y monedita. Sí. estabas ahí, pero la nota fue Sí. muy buena. Y contanos, Rodolfo, ya que estás con micrófono, después habilito otros micrófonos más, que creo que Estela también puso que rindió y Carmen también. Contanos, primero, si te tomaron preguntas de la clase, si te tomaron preguntas del módulo, si te Sí, sirvieron las clases, es lo más sí, sí, importante, sí. y tips para los compañeros. A ver, Sí, muchas preguntas son conceptos o que están en el módulo, cosas que están en los módulos. bien, Muchas cosas de la parte práctica que vimos acá en clase también. bien, Eh, y mucho sobre leyes, ley, y artículos y el concepto y de dónde viene y qué ley es, ok, mucho sobre eso. ok, bien, bien. Pero Bueno, veo entonces, que a mí es un caso, porque veo que el banco de preguntas me imagino que debe ser amplio, o sea, debe haber sí, sí, eh, es amplio y además, por muchas supuesto, cosas. lo que te tocó a vos por ahí no le toca a otro, ¿cierto? Es como Exacto. que uno tiene Sí, ciertos tips y cada uno le va sí, tocando sí, sí, aleatoriamente, ¿cierto? sí, Bien. sí, Y sí, sí. Carmen dice, todas las preguntas del módulo es muy fácil, no me tomaron muchas leyes. Mira, a ella no, así que ahí tienen como dos miradas distintas, porque vieron que Sí. acá en clase nosotros nombramos a las leyes, a los artículos también, pero como yo les dije, yo en el final no voy a tomar, recítanme la ley, no sé cuánto, porque no. Primero porque no me parece, segundo porque, como les comenté yo, como doy las clases, así van a ser los finales también, ¿sí? Así que quédense tranquilos que en ese sentido, para mí, la ley es importante porque nos ponen un marco, pero que tengamos en cuenta que los conceptos son más importantes, ¿está bien? Los números uno va, los googlea, los busca, los artículos, pero el concepto, de qué se trata, dónde buscar la información, eso es lo más importante que les va a dar la facultad y, por supuesto, esta materia. Sí, Estela, dale, justo te iba a dar la palabra a vos, dime. No, a mí me tocaron, por ejemplo, el contrato de seguros, me tocó tarjetas de crédito, me Bien, tocó, de acuerdo a los contratos estudiados, y las respuestas eran, las dos respuestas eran las correctas con respecto a los bancos y a las bien. emisiones de las tarjetas con los bancos. Y después sí, mucho verdadero y fácil, verdadero y falso. Fácil, No, falso y no me fácil. resultó muy difícil, pero bueno, me tocaron esas cosas, no me Bien. tocaron, creo que solo me tocó un cuadro y creo que ahí me equivoqué, Mira, no sé en cuál me equivoqué, la verdad que no sí, sé en cuál me equivoqué, pero sí. siempre le echo la culpa a los cuadros.
Porque cual. ahí, Los verdaderos y falsos, no sé si te pasó, Estela, pero no eran como muy capciosos, o sea, muy claro el enunciado, ¿viste? muy claro, las falsas son muy claras falsas, Muy porque clara que hay era algunas falsa. palabras que no existen en el derecho, no sé. Sí, Bien. Entonces Como vos te muy das cuenta que grosero si el no error. sabés la sí. respuesta, ya la pregunta, al no entender la pregunta o usar en la pregunta falsa Bien. palabras que vos decís, ¿qué quiere decir? Si no, yo no entiendo qué quiere decir, le pongo falso. Sepa o Ahí no está. sepa la respuesta, para todas las materias, no Práctica. solo para la suya. Cuando hay palabras que vos decís, ¿cómo van a poner? Como antiguamente, todo lo que termina menos con mente, más o menos. O sea, las preguntas que Bien. son falsas son claramente falsas. Y algunas Es como grosero el error. Sí, sí, no hay, Bien. las que me tocaron a mí no eran como capciosas ni rebuscadas, era como muy Bien. claro todo, muy, sí. Bien. Llevamos tranquilidad a las casas. Bien, Sí, me gusta. Está muy bien, está muy bien. Bueno, a ver, Y Lucas. todavía no subió A usted ver, la Estela. fecha para anotarnos, ¿no? No, chicos, a ver, ahí hablamos de eso. Terminamos con Dale. el parcial y seguimos con el final. No desesperéis. Vamos a escuchar a Lucas. A ver, Lucas. No, yo quería comentar que capaz que a esta altura ya nos vamos dando cuenta qué palabras corresponden al derecho y es como que sin querer las fuimos incorporando, viste, de a poco Bien, y ya como que las vamos teniendo ahí. Entonces ya bien. enseguida cuando hay alguna frase o algo que nos parece como mal redactado o ajeno a eso, capaz Tal que cual. ahí sabemos que es el Tal lado cual. opuesto. Como Ya sea diría no el es chavo, sin falso, querer queriendo. Vamos sin querer aprendiendo las queriendo, palabras. claro. Está muy bien, Lucas. Me gusta. Bueno, Estela, ¿vos habías levantado la mano después? No. Ok. Me pareció que había una mano levantada, pero no. Marcos, Yo dale, antes sabía. Marcos. Marcos, ¿estás por ahí? ¿Levantaste la mano, Marcos? Bueno. Marcos, si querés hablar, porque me pareció que levantaste la mano. Roxana, saluda, entró más tarde. Hola, Roxana. ¿Rendiste, Roxana? Todavía no. Hola, profe. Hola. Buenas tardes a todos. Sí, acabo de rendir. ¿Y? Un 79. Bien. Pensé que me iba, sí, pero pensé que me iba a ir mejor, pero Pero qué bueno. exigente. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Sí, me tocó bastantes del módulo 4 y capaz todavía no lo tenía tan en la cabeza, pero no, bien. Bueno, me alegro porque justo estábamos hablando de eso. A ver, Marcos, ¿se habilitó tu micrófono? ¿O no? Ay, qué pena, porque quería. Bueno, acá Carmen está diciendo un cuadro solamente a mí y los temas de Estela. Ah, y sí, no sé qué diría así, pero bueno. Bueno, chicos, a ver, vamos a poner en contexto tema final. Recién nos llegó la notificación que podíamos habilitar, no sé si en otras materias que siempre me cuentan. Dale, Marco, soluciona el micrófono y avísame, no hay problema, hablas cuando quieras. Al final. En otras materias ya le habilitaron para poder inscribirse, ¿me preguntabas eso, Estela? ¿Ya está habilitado? Por ejemplo, práctica profesional ya está habilitada, pero esa no tiene parciales. Entonces yo no sé si las otras materias, pero comentan, hay un grupo así como general que comentan que algunas materias comercial de otros años ya están habilitadas las fechas. Ok. No, en este caso yo todavía no los habilité, chicos. Quería tener la clase de hoy para que me cuenten cuántos pudieron rendir y cómo les fue. Sí me llegó dos mails me llegaron. Uno que ya puedo habilitar las fechas para que ustedes empiecen a inscribirse, más allá de después de hacer los BBB una vez que están inscriptos. Y me llegó el mail que les llegó el tutorial a ustedes. La verdad que todavía no lo vi, el tutorial que les llegó a ustedes. Pero sí, Agostina me da el ok. Perfecto. Dayana, ¿qué querías decir? No, justamente eso del tutorial, porque escuché que en otras materias ha llegado, al menos a mí no me llegó, no sé si se subían anuncios. O Agostina dice que sí. A ver, Agostina, ¿de esta materia o de otra, Agostina? A mí me llegó un mail de la universidad recién antes de entrar a la clase. Recién, Dice Recién. 18 y 21, o sea, hace muy poquito. Mirá. Exámenes orales de abogacía UCA en vivo, paso a paso para inscribirse y rendir. Y dice, bueno, te compartimos el instructivo y dice ver guía paso a paso y ver video tutorial. Ok. Y ese video, pero a mí no me llegó. ¿Al mail o vos lo podés compartir en el grupo de WhatsApp? A ver. Es un mail, a mí también me llegó. Ah, bien, tenemos diferentes. Me llegó
yo que uso la bandeja de Google, digamos, me llegó en anuncios, porque se Sí, ve te que llegó en como es anuncios. masivo, digamos. Ok, ok. El, Bueno, el video se los acabo de compartir al grupo. bien, bien, perfecto. Bueno, igual estén atentos al mail o al anuncios, como dice Rodolfo, o bien, ¿qué les iba a decir, chicos? O fijarse en spam. Vieron que muchas cosas que llegan en spam. A mí me llegó en el fin de semana, les digo, ¿eh? A lo mejor va llegando por tanda. Puede ser, Gladys, puede ser que va llegando por tanda. A mí me Perfecto. llegó al Gmail, por ejemplo. Yo sabía que algo me había llegado, pero no lo vi en ese Al, momento y ahora al Gmail. claro, estoy revisando el correo de la facultad y no está ahí y lo tengo en Gmail. Bueno, fíjense cada uno por su lado. Si no, Agostina ya lo subió al grupo. Los que estén en el grupo, bienvenidos con eso. Entonces, respondiendo a la pregunta de Estela, creo que lo tengo agendado para hoy o para mañana. Sí, creo que es para mañana. Hacer justamente crear la posibilidad que ustedes puedan anotarse, ¿sí? Abrir esa posibilidad que lo tengo que hacer yo. Yo tengo 2 tutoriales, uno para eso y otro para los BBB, como les conté, ¿sí? Así que después vamos al final de la clase tomar las pautas que vamos a hablar de cómo va a ser el final, ¿bien? Porque esta es una de las materias que el final es obligatorio. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Dicho esto, tal cual como había dicho Roxana, que hoy terminamos, ¿sí? El módulo 4, en realidad queda la parte de lo que tenga que ver con métodos de resolución de conflictos, la primera parte y la segunda parte, que la segunda parte la vamos a terminar de redondear en la clase que viene, ¿sí? Pero como sé que hay gente que por ahí le pueden llegar a tomar, vamos a tratar de hacer un raconto hoy de todo, ¿sí? Para dejar la última clase para hablar del final propiamente dicho, ¿sí? ¿Qué pasa con esta última parte? Nos habla de los métodos de resolución de conflictos y si ustedes habrán visto en el módulo, hace mención a una ley, justamente a los que le tomaron leyes, que está derogada. Entonces hace una disertación, porque se ve que lo hicieron antes, ¿no? El módulo, cuando existía, cuando yo les conté de tantas oportunidades, COPREC, ¿sí? Habla de la ley 26993 con la creación del COPREC y resulta que fue derogada por el decreto 55/25, entonces hay un montón de cosas que no van, ¿está bien? Que no están establecidas ahora. La suerte que tienen es que yo les cuento, y ahora también los quiero escuchar a ustedes, que muchas de las cosas que figuran como COPREC, yo las utilizo en mi reclamo. ¿Se acuerdan que les dije que en el momento que era conciliadora de consumo y se rumoreaba ya que se iba a derogar la ley, tengo una matrícula distinta, está derogada la matrícula como conciliadora de consumo de COPREC, y tengo una matrícula de mi reclamo, porque trabajo en CABA. Entonces, ¿qué se hizo con esto, ley de COPREC? Y de alguna manera lo que se hizo fue descentralizar lo que era a nivel nacional, porque yo les contaba que en ese momento, durante todos mis años de trabajo como coprequista, tenía personas que venían de distintos lugares, como podrían ser ustedes con los lugares donde viven y se conectan a la clase. Tenía gente de Ushuaia, de Catamarca, de Misiones, ¿sí? Porque la virtualidad también nos permitía eso, hacer audiencias con los consumidores en los distintos puntos del país, ¿sí? Porque era a nivel nacional. Ahora, con mi reclamo, lo circunscribe al ambiente de CABA. Pero a su vez, además de mi reclamo, que tiene que ver que, si bien yo tengo otra matrícula, tengo el mismo formato que tenía en COPREC. Por lo tanto, cosas que yo les puedo contar ahora de lo que tiene que ver, no lo van a encontrar en el módulo como mi reclamo, propiamente dicho, o como sistema de consumo de CABA, pero sí lo van a encontrar como todas las pautas que tenía la ley 26993. ¿Me siguen? Derogada por, como les repito, el artículo, el decreto 55/2025. ¿Bien? Entonces, ¿por qué se derogó esta ley? Bueno, sí, digo bien la ley, porque en definitiva lo que se planteaba era esto, era descentralizar esta función del carácter tuitivo de la ley de defensa del consumidor, como venimos diciendo, y las autoridades de aplicación. Antes de COPREC existía, y lo que sigue existiendo también, es una mediación privada, ¿está bien? De hecho, yo tengo varios abogados requirentes que me traen mediaciones por consumo, pero a su vez también tienen la facultad de pedir por daño directo, ¿se acuerdan? Por el daño emergente, por todos los rubros que vimos dentro del daño punitivo, ¿sí? Lo traen a mediación, ¿sí? Entonces, lo que hice también, además de traerles todas las pautas que tienen que ver con mi reclamo, pero que estaban en COPREC, está bien, que lo van a ver en el módulo, les traje práctica también sobre eso y les traje un PowerPoint, ¿sí? Que en realidad lo que hace es hacer una mirada
más humana con respecto a la mediación. Pero recuerden siempre que, como soy mediadora privada también, todos estos conceptos les pueden servir para los distintos ámbitos en los que se resuelven los conflictos y se evita un juicio. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando les cuento que la actividad de los métodos alternativos de resolución de conflictos, y vamos a ver arbitraje también, la diferencia con el arbitraje es lo que se llama el laudo, que es decir, la sentencia del arbitraje, que de alguna manera es de cumplimiento efectivo para las partes, y que hay un tercero imparcial, este árbitro, que es el que va a dar el veredicto. ¿Me siguen? Como si fuera un juez. Al revés de la mediación, ya voy, Marcos, al revés de la mediación, donde las partes, al ser de carácter autocompositivo, se entiende que cuando van a llegar al acuerdo, ya estuvieron en controversia y en pos de evitar un litigio, llegan al convenio. ¿Me siguen? Esta es la diferencia que tenemos, que lo que sería un concepto de conciliación de consumo o un concepto de mediación privada dentro de la defensa del consumidor. ¿Bien? A ver, Marcos, si se te solucionó el micrófono, contanos. Marcos. Levantaste la mano, pero no hay caso con el micrófono, Marcos. Bueno, si querés escribirnos, no hay ningún problema, bienvenido. Bueno, ahora bien, con respecto a esto que les cuento, con respecto a la resolución de conflictos, como les digo, tenemos por un lado la mediación privada, la mediación de sorteo, por un lado este sistema de mi reclamo, ¿sí? Que tiene que ver con justicia de defensa del consumidor en CAVA, y también tenemos los distintos centros o centros de gestión y participación ciudadana, los CGP, ¿sí? Donde también hay instancias de conciliación. Estas instancias son un poco, vamos a decir, no tan formales, en el sentido que hay muchas personas que trabajan en los CGP que no son formados en mediación y conciliación. Por lo tanto, no son tan efectivas como si los que tenemos la formación para poder dirimir los conflictos y evitar el litigio, ¿sí? Eso, al ser, no digo que no estén capacitados, lo que digo es que tal vez no tienen las herramientas suficientes como para combinar a las partes, charlar con las partes y llegar al acuerdo con una situación que por ahí, con una buena participación de un mediador y de un conciliador de consumo, se puede destrabar. ¿Está bien? Eso les quiero decir. Después existe también en la Dirección General del Ambiente de CAVA, la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de CAVA, ¿sí? Ahí las personas que trabajan dentro de la dirección también lo hacen de manera virtual, también participan en esto, lo que antes era COPREC, ¿sí? Y no necesariamente son conciliadores de consumidores, conciliadores de consumo, digo. Sí pueden ser abogados, ¿ok? A ver, Marcos. Hoy rendí y me preguntaron sobre resolución de conflictos si fueron originalmente creadas para las provincias. Por las provincias. Bien, Marcos. Bien, justamente es el tema que vamos a hablar hoy. Lo que tiene que ver el ámbito de aplicación de lo que antes era COPREC y ahora preguntarles a ustedes, los que están en distintas provincias, si conocen, por ejemplo, me acuerdo que Rodolfo había contado que, justo Rodolfo no está, me pareció, sí, en la provincia de Chaco tenía un sistema diferente, ¿no? Donde él participó en una conciliación. ¿Estás, Rodolfo, por ahí o te fuiste? Bueno, mientras lo esperamos a Rodolfo, ¿alguno que viva en otra provincia participó o sabe de estos métodos que comenta Marcos que no sean dentro del ambiente de CAVA? Ninguno. No saben de ningún otro centro que no tenga que ver con una gestión y participación ciudadana. Ok, bien. Entonces vamos con el tema de lo que... A ver, Diego, dale. ¿Dónde Sí, estabas? perdón. Yo estoy en el sur, estoy en Santa Cruz, en Caleta Olivia. Sí. Acá la oficina del consumidor es municipal. Ahí está. Es de la municipalidad, se le dice un juez, pero en realidad no es como el juez de tránsito que tiene participación y te puede sancionar. El juez del consumidor de acá es una figura media rara porque es como que te asesora para que puedas llevar adelante tu reclamo, pero no resuelve. Ok, no tiene poder de policía. No tiene poder de policía, es un gestor. Va, te ayuda, te dice, bueno, tenés que reclamar acá, tenés que hacer esto, lo otro, y hasta ahí llega. Ok, ¿y tampoco arma acuerdos o sí? Encima es el esposo de una compañía de trabajo, el juez. Qué gracioso. ¿Y entonces? Es como que es un ámbito municipal muy... Un empleado.
Empleado muy municipal. volátil. Sí, Ok, sí. ok, Pero bueno, ok. no he visto que salen los medios, dice dónde tiene que ir la gente, cómo se tiene que quejar, cuáles son Bien, sus derechos, pero bien. él no hace ninguna resolución, ningún laudo, ninguna sentencia o Nada. algo por el estilo. Ok, ok. Tiene la figura de juez, pero es un juez medio extraño. No por lo menos como los jueces que conocemos nosotros. Ok, bien. ¿Alguno más? Gracias, Diego, por tu participación. Ya sabemos entonces en lo que es en Santa Cruz. A ver, y sobre los árbitros me daban varias respuestas y me acordaba que había leído sobre el laudo arbitral y elegí esa opción, no sé si estuvo bien. Ok, Marcos, bueno, acá te vas a enterar entonces de lo que tiene que ver con el laudo arbitral, que como les dije recién es de cumplimiento obligatorio, ¿está bien? Tiene que ver con eso, con una imposición a diferencia de lo que es una mediación. ¿Alguno más conoce de algún otro lugar de donde vivan y donde estén con respecto a defensa del consumidor y qué organismos, como antes era COPREC y lo nucleaba, y con este decreto descentralizado? ¿O no? Ninguno tuvo participación. Ok, perfecto. Bien, entonces, la tarea para el hogar. No, la idea es que podamos ver en qué momento podemos ver en cada lugar, ¿sí? Lo que antes nucleaba COPREC, como bien dice Marcos, si fueron creadas en principio para ser a nivel nacional y luego termina siendo en la localía de cada lugar. Porque esto que está diciendo Diego tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, que también, si uno se acerca a el municipio, ¿sí? O a lo que tiene que ver en los colegios de abogados, por ejemplo, también en las distintas reparticiones. Sé que en Morón, por ejemplo, hay un departamento donde asesoran a la gente con respecto a realizar reclamos de defensa del consumidor. Sé que en el colegio de San Isidro también. Es decir, como que son lugares específicos donde, como dice Diego, no es que ni arman una conciliación, como hago yo con mi reclamo, sí tiene que ver con orientar más que ayudar o colaborar o decidir, ¿sí? Esa sería la diferencia para poder llegar a una conciliación de consumo. Y siempre va a estar abierta la puerta, como les digo, de la mediación, ¿sí? La mediación que tiene muchas cosas características con respecto a la conciliación, pero que en definitiva tiene que ver con el lugar donde uno puede iniciar el reclamo, ¿está bien? Con esto de la mediación, ¿qué les quiero decir? El mediador también es un tercero neutral. Bueno, Agostina lo sabe porque cursa conmigo métodos, pero es un tercero neutral donde las partes son las que toman las decisiones. A partir de la pandemia, todas mis mediaciones son a través de Zoom, ¿sí? Y lo que pasa con la plataforma de mi reclamo, como les comenté, lo que antes era COPREC, COPREC también los hacía por Zoom, ahora en mi reclamo es por el sistema Jitsi, que en definitiva es lo mismo porque tiene que ver con la virtualidad. En la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de Cava tienen una modalidad híbrida. Se puede ir tanto presencial tanto a radicar la denuncia como a que le puedan asignar una fecha de audiencia, como la modalidad de virtualidad. ¿Ok? Todo esto va a estar dentro del módulo, como les dije, donde si todo reclamo tiene esta sede judicial. Cuando se cerraba la comparecencia en mi reclamo, en COPREC, el requirente, en este caso, sin acuerdo, teníamos que elevar lo que era la multa por incomparecencia, si no venían, o bien la multa que tenía que ver por no llegar a un acuerdo. Hasta donde tengo conocimiento y hasta donde trabajé, chicos, estas multas nunca se cumplieron. Es decir, yo las elevaba administrativamente y se supone que después seguía la vía administrativa para que esa persona tenga realmente perciba la multa, ¿está bien? O se le aplique al proveedor que cometió la infracción. Infracciones a la ley 24240. Esto, hasta donde sé, estaba en la ley, pero no en la realidad. Como les digo muchas veces, no pasaba. No obstante, también existía lo que era la multa por incomparecencia. Y esto también lo tenemos en mediación, ¿sí? Cuando la persona no viene. Entonces, cuando se cerraba, como les decía en COPREC, la persona que accionaba también podía venir sin abogado, ¿sí? Cuando se cerraba sin acuerdo, con el acta que yo entregaba y con el acta que entregó ahora mi reclamo, la persona puede acceder tanto a la vía del gobierno de la ciudad, el fuero de consumo, como decíamos, ¿sí? Dentro del contencioso administrativo, o bien a la justicia ordinaria, es decir, al fuero comercial, ¿sí? Entonces, dentro de este fuero, me acordé, Estela, al final, ¿cómo resultó esa consulta que tuviste de la persona que ibas a derivar a COPREC?
No, No, mi reclamo. no vino al final. No vino. Nos quedamos No con la vino. cuestión, Nos porque quedamos. la idea era hacer mediación, ¿cierto? Sí, pero no vino. Muy bien. Bueno, que lo haya podido resolver. Bueno, la cuestión entonces, como les digo, si voy a la justicia ordinaria, puedo tener el acceso, en este caso, a la justicia comercial, ¿sí? Nacional comercial, donde el acta que yo envío también les puede servir, es decir, queda expedita la vía judicial. ¿Me siguen? Entonces, todos estos puntos que van a ver dentro del módulo 4 ya no están en vigencia. Lo que sí está en vigencia, lo que nos va a servir es para lo que es mi reclamo o los entes que en alguna de las provincias ustedes puedan tener, o lo que tiene que ver con mediación, ¿está bien? Con la mediación para poder acceder a la justicia ordinaria, ¿sí? Con el acta de cierre. Bueno, cuando se crea este COPREC, chicos, la idea fue que era un sistema, de alguna manera, de resolución de conflictos dentro del ámbito nacional, ¿sí? Donde con la ley, amparado con la ley de mediación, la 26.589, tenían que ver con una intervención donde el coprequista, es decir, el mediador devenido conciliador de consumo, tenía que tener armas suficientes como para poder llegar a la conciliación. La diferencia era que, bueno, tuvimos que prepararnos, rendir un examen, obtener una matrícula. La diferencia que había con la mediación es que en la mediación sí o sí tienen que venir ambas con abogado, ambas partes con abogado, cosa que en COPREC o en mi reclamo no hacía falta. ¿Está bien? Entonces, esta ley 26.993, como les decía, había creado el servicio de conciliación previa de las relaciones de consumo, ¿sí? Y su función es escuchar, acuérdense de esto siempre, escuchar a los que están en conflicto y ayudarlos a encontrar una solución, ¿sí? La idea era que si se solucionaba ahí, terminaba de alguna manera, como les digo, el conflicto, ¿está bien? Y se evitaba un juicio. Así que era muy importante poder sostener, y funcionaba bastante bien, les voy a decir, chicos, se llegaban a muchos acuerdos, ya sea porque las empresas tenían miedo a la multa o porque de alguna manera, como les dije siempre, a modo de gesto comercial, ¿sí? Que muchas veces, como dijimos cuando hablábamos de las agencias de turismo, no era lo que la persona esperaba, no era tal vez lo que iba a buscar o lo que iba a conseguir en la sentencia, pero sí, de alguna manera tenía una solución, ¿está bien? Y mucha gente aceptaba, tanto en los temas de turismo, como en los temas de los bancos, como vimos, el tema de las tarjetas de crédito, bueno, todos los contratos especiales que contaba Estela que se lo habían tomado y que vimos en la clase anterior, todo eso era traído a COPREC, ¿está bien? Era traído a COPREC. Bien. Como les dije, el decreto 5525 disuelve el COPREC, lamentablemente, y entonces uno para acceder, por ejemplo, a la justicia ordinaria puede pasar por la mediación. Dicho esto, vamos a ver que con el tema del daño directo, especialmente, que lo vimos en el artículo 40 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, muchas veces pasa que las empresas no lo toman como un daño resarcible en mediación. Luego, por supuesto, que como ya vimos, cuando hicieron la demanda, ¿sí? ¿Se acuerdan? Con los rubros, cuando les decía, con la liquidación específica, los jueces sí lo ponderan, por supuesto. Tanto el daño directo, el daño emergente, como el daño punitivo, ¿sí? Cuando vimos las diferencias de un daño y otro. En conciliación, en general, no lo resarcían y uno lo pedía igual, por supuesto, pero no era una materia que podía ser resarcible, ¿está bien? Como les dije, este sistema de mi reclamo son para conflictos de consumo dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Está regulado principalmente por el Código Procesal para la Justicia de las Relaciones de Consumo, la Ley 6407, ¿ok? A los que les toman leyes, ahí pueden tomar esta. Y las acordadas, por supuesto, el Consejo de la Magistratura, porque dependen de cada, ¿sí? Con respecto al daño directo, les quería decir también que los organismos de aplicación, justamente mediante actos administrativos, fijarán las indemnizaciones para reparar los daños materiales sufridos por el consumidor en los bienes objetos de la relación de consumo, ¿sí? Esto es importante, ¿por qué? Porque se acuerdan cuando hablamos del daño resarcible, el daño que se ponderaba económicamente, cuando las cosas no pueden retrotraerse al momento anterior, es decir, no pueden ser vueltas para atrás, sí está el daño resarcible y el daño es puramente económico,
Es decir, lo que uno viene a buscar es una suma de dinero, ¿está bien? Entonces, todo lo que tenga que ver con el daño moral, el daño psicológico, todo lo que uno pueda ponderar en una demanda, ya sea por el tiempo que perdió, por la mala sangre que se hizo, por el problema no resuelto, bueno, todo eso va a estar puesto en la demanda cuando uno ya accede a la justicia. Por más que uno lo explique en la mediación o en la conciliación de consumo, no va a ser un daño que se pueda poner en dinero. Es decir, ahí va a ser una mera negociación. ¿Me siguen? Bien. ¿Cómo vamos hasta acá? Muy bien. ¿Dudas, preguntas? No. Ok. Volvemos entonces un poquito para atrás a lo que comentaba Marcos con respecto a la pregunta. Es raro que les hagan preguntas en el examen de COPREC, porque COPREC no está más, pero bueno, si está en el módulo, chicos, yo se los cuento como para que lo tengan, ¿no? Esto que comentaba Marcos, si fueron originalmente creadas por las provincias. Recordemos entonces, el ámbito de COPREC, la admisión, la audiencia de conciliación y la posterior homologación era a nivel nacional, ¿ok? El reclamo ante COPREC debería ser formalizado para el consumidor. Todo lo que lean en el módulo en tiempo presente, pónganle el tiempo pasado, porque no está más, ¿ok? Cayó en desuetudo. Y es de modo sucinto, por escrito, uno tenía que escribir exactamente lo que iba a reclamar, generalmente por un formulario, y eso era vía web, ¿está bien? Esto realizaba un análisis de admisibilidad, luego le llegaba un mail al consumidor y ahí era si era aceptado o no. Luego se sorteaba un conciliador, sí, en este caso era aleatorio, pero el sistema de mi reclamo, que también es por sorteo, tiene una diferencia con lo que era COPREC. En COPREC yo he tenido muchos abogados requirentes que me podían elegir. Así como me elegían para las mediaciones, me podían elegir por COPREC, ¿sí? Poniendo mi matrícula. Ahora en consumo, no. Ahora lo que es en mi reclamo, solo por sorteo. ¿Está bien? Muchos abogados que trabajan conmigo y que me traían las cosas de COPREC y al no poder elegirme mi reclamo, eligen la parte de la mediación, porque ahí sí me pueden elegir. Y saben que pueden traer los temas de consumo y se resuelven muchas veces en la mediación. ¿Qué pasa? Las empresas, cuando vienen, como les conté, de Movistar, de Mercado Libre, no sé, de todos los bancos que vimos, tarjeta naranja, tarjeta X, tarjeta de todo lo que quieran, saben que están viniendo a una mediación, ¿sí? A diferencia de lo que era una conciliación de consumo. Para los fines prácticos y para la cuestión de acordar, es lo mismo. La diferencia también tiene que en COPREC y en mi reclamo, ahora me reclamo un poquito más, pero en COPREC no reconocían honorarios de la parte actora. ¿Por qué? Porque ellos decían que como era necesario, no era necesario venir con abogado, ellos, que el consumidor se haga cargo del abogado que contrate. ¿Está bien? No le pagaba. Entonces, yo siempre peleaba por los honorarios, los míos sí, lo pagaban ellos. Yo siempre peleaba por los abogados, los honorarios de los abogados, pero pasaba que al no estar reconocido, se quedaba la buena voluntad, ¿no? de la empresa. En mi reclamo están reconociendo más. Si bien también el consumidor puede venir sin abogado, están reconociendo más honorarios a las partes. Lo que pasa que, acuérdense que el límite para poder acceder a lo que era COPREC y ahora mi reclamo son montos que no superen los 55 salarios mínimos vitales y móviles. ¿Ok? Entonces, al tener ese punto de todo lo que tenga por, no sé, si es un auto, por ejemplo, ahí voy, Diego, redondeo esta idea, ya te dejo. Todo lo que tenga que ver con un monto más grande tiene que pasar por la justicia ordinaria. Y ahí viene la mediación también. Dale, Diego, te escucho. Perdón, capaz que ya lo dijo, Dale. yo no me di cuenta. Sí. ¿Cómo hace para que esa mediación sea aceptada por las partes? Bien, bien. En el sentido de lo que tiene que ver con consumo o con mediación ordinaria. Con consumo. Con consumo. Bueno, es buena la pregunta. Con consumo tiene que ver con que este sistema de lo que antes era COPREC, ¿sí? Y ahora mi reclamo dentro del ámbito de CABA, repito, la primera mediación, la primera audiencia la notifican por TAD, por trámites a distancia, ¿sí? Se encarga el organismo de Juzcaba de citar, en este caso, vamos a poner a Movistar, ¿sí? Si en la primera audiencia no comparecen, yo los notifico como conciliadora de consumo por mail, ¿sí? Yo como reclamante tengo que otorgar el mail o el teléfono o la dirección
Yo muchas veces le facilito al consumidor porque yo tengo una base de datos, ¿sí? Entonces ya sé a quién, por ejemplo, ahora tuve que citar a Tarjeta Master, ¿sí? Que es Conosur, creo que Master Conosur, ¿sí? SRL. Entonces yo ya tengo los datos y los cito a pedido del consumidor, por supuesto. Pero muchas veces los consumidores, como vienen sin abogado, no saben a dónde recurrir. Ellos me refieren que se presentan en la conciliación y van a hacer el reclamo a Banco Galicia, por ejemplo. Y Banco Galicia, a su vez, cita a Master, ¿sí? Por una compra o por un desconocimiento de compra o lo que fuere. Entonces ahí yo... Después, si es solidario y esas cosas, bueno, va entre ellos el problema. O sea que la fuerza, digamos, el poder de policía se da a partir de este trámite a distancia que él lo cita. Ese para el caso de consumo. Por el quit, ¿está bien? Le llega por el quit, entonces se presentan días antes, me mandan un mail, ellos me envían el quit del abogado que se va a presentar y yo los valido en el sistema, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si estas personas no vienen? Entonces yo tengo que cerrar la conciliación por incomparecencia de la parte, ¿sí? La idea es que una vez que se presenten, porque supongamos que me pasó el otro día hace poco, chicos, que tuve una conciliación de consumo donde el requerido era una persona, un plomero, donde se había obligado a hacer determinados trabajos, entonces ahí podría estar finita la cuestión de lo que podría ser un contrato de locación de servicios y no necesariamente una relación de consumo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la diferencia? Bueno, finalmente se cerró con acuerdo. La parte de mediadora que tengo yo para utilizar también en estos casos, cuando el reclamo era... Primero que el reclamo fue aceptado, ¿sí? Por lo tanto, si el reclamo fue aceptado, ya le dieron a esa consumidora la posibilidad de acceder al sistema de métodos alternativos de resolución de conflictos dentro del ámbito de consumo. Una vez que está aceptado el reclamo, se presenta la parte, en este caso, proveedora o, a diferencia del consumidor usuario, siendo la parte más débil, esta persona era abogada, porque me pasa muchas veces, chicos, que en mi reclamo vienen muchos abogados en causa propia, ¿está bien? Porque los consumidores es como que de alguna manera o no conocen demasiado el sistema o no saben bien cómo acceder a la información. Profe, en la mediación, el proveedor es quien hace la oferta pública. Ay, no entiendo la pregunta, Gladys. ¿Tenés micrófono o me querés ampliar? ¿Estabas con micrófono, Gladys? No te vi. Sí, Gladys. Sí. Digamos, cuando hay esa reconciliación, ¿quién lo hace, digamos, la oferta de, ya sea el producto o qué fue lo que quieren resolver? ¿Lo pone siempre, o los abogados en sí, de cada parte, o termina, digamos, ofertando el mismo proveedor, digamos? Bien. A ver, vamos a ordenar un poquito la idea, Gladys. Mira, el tema es así. El proveedor, ¿sí? Como estudiamos en la ley de defensa al consumidor, es la parte más fuerte, ¿está bien?, de la relación, ¿bien? Con este carácter tuitivo. Si hay una posibilidad de un acuerdo, ¿sí?, el que hace de alguna manera o el que busca la solución es el proveedor justamente. Está bien que en ese momento viene con un abogado o un apoderado. Cosa que en COPREC venían muchos chicos que no eran abogados, por ahí eran estudiantes o trabajaban en el estudio y eran apoderados de ese proveedor. ¿Me seguís, Gladys? Y ellos eran los que, una vez que vieron el reclamo y lo vieron viable, eran los que ofrecían, ¿está bien? No entendí cuando te referías a oferta pública. Vos decís a la parte de lo que puede llegar a buscar la solución, sería. Claro, a eso, ¿no? Digamos, no. Ok, bien. ¿Quién lo determinaba en sí, viste? A veces, a eso quería yo saber cuando, porque a veces capaz concuerdan los dos abogados o usted que es la conciliadora puede decir, no, este es el monto para ese caso, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Eso es lo que... Siempre, está muy bien, Gladys, tu pregunta. El tema es así. Yo muchas veces digo lo mismo que en el bolsillo del consumidor no me puedo meter. Entonces, por ahí lo que al consumidor le puede parecer poco, yo digo, bueno, hay que ver también los pros y los contras. Entonces, ahí sí pongo los filtros yo, como para que el consumidor quede satisfecho, vamos a decir, con un acuerdo. El proveedor es el que hizo la oferta y de alguna manera es el que hizo el consumidor hace la pretensión, ¿sí? Pide X cantidad de cosas. El proveedor a su vez hace una contraoferta, vamos a decir, ¿sí? Y en ese caso yo después con estos filtros que te digo, utilizando tanto mi parte de mediadora como de conciliadora de consumo,
Trato de hablar con el consumidor, ver los pros y los contras de hacer un juicio. Muchas veces le digo que lo que es en consumo por los montos no le conviene ir a juicio. ¿Me entendés, Gladys? Entonces ahí trato de convencerlo, entre comillas. Siempre la última palabra la va a tener el consumidor, si acepta o no, por supuesto. Yo puedo sugerir, lo que no hago es imponer, ¿sí? Le busco la vuelta, veo de alguna otra manera creativamente a ver cómo le puedo solucionar el problema y ahí se termina la cuestión. ¿Está bien, Gladys? ¿Te contesté? Sí. No, está bien. Más claro tengo, porque a veces uno lee y medio que me hago una ensalada. Por supuesto. La idea de aprovechar la clase es eso, porque si no, cada uno se va a leer a su casa y listo. Si están acá es justamente para aclarar las dudas y que sea la clase lo más amena posible. Muy bien, gracias, Gladys, porque esta parte, si no, siempre suele ser tediosa y me lo paso hablando yo y no me gusta. Bueno, antes de mostrarles el Power, que les repito, tiene que ver más con el ámbito de la mediación, pero recuerden que el consumidor puede acceder a la mediación siempre y cuando vaya con abogado. ¿Está bien? No es lo mismo que un consumidor que, al ser yo conciliadora, tengo esta parte de protectoria de alguna manera, de protección, para poder ayudarlo al consumidor a resolver su conflicto, ¿sí? En la mediación sí o sí tiene que venir con abogado. Esa es la gran diferencia. Pero muchas veces se llega a un acuerdo justamente cuando hay predisposición de las partes, ¿sí? Y cuando hay un avenimiento a sacarse el conflicto de encima. Bueno, con respecto a COPREC y con respecto a lo que es mi reclamo, se necesita luego la homologación. Así como tenemos en una mediación que luego, si la quiero ejecutar, tengo que ir al juez para que lo homologue, acá el ente donde depende justamente mi reclamo, o en su momento la Secretaría de Comercio que pertenecía a mi COPREC, es el encargado de darle esta homologación, este viso de homologación al acuerdo. Y los requisitos justamente tienen que atender a esta justa composición para las partes, es decir, tanto del derecho como de los intereses de las partes. Velan por estos intereses, ¿bien? Luego, si se cumplió con el debido procedimiento, ¿está bien? Que no medie renuncia, que no haya algún vicio que de alguna manera haya una dispensa justamente de los derechos por parte del consumidor. Esto que decía Gladys, bueno, ¿quién es el que acepta? ¿Quién es el que hace la oferta? ¿Está bien? El consumidor por ahí dice, bueno, me saco el problema de encima y si yo como conciliadora veo que es un acuerdo que no le va a resultar al consumidor, le digo, no, mire, me parece que acá se está vulnerando tal derecho o el derecho a ser informado o el derecho al trato digno, ¿está bien? También existía en COPREC, chicos, un capítulo aparte, si se quiere, con nuestra formación, que era el trato para las personas hipervulnerables, ¿sí? Como una categoría diferente, los consumidores hipervulnerables, justamente tomando en cuenta lo que refiere el artículo 42 de la Constitución Nacional y lo que tiene que ver con el trato digno. ¿Se acuerdan cuando hablamos, cuando ustedes contaban tantos casos que pasaron, recuerdo incluso a Agostina contando el tema de los auriculares, ¿no? Y todo eso, bueno, a ver, todo esto tiene que ver con personas que además tienen ya sea que son muy ancianos o que tienen alguna discapacidad o que tienen algún inconveniente, ¿sí? Me pasó con un señor que reclamaba con Metrogas, era un señor muy añoso que no tenía los medios para poder realizar la conciliación, ¿sí? Esto era en COPREC. Entonces, el señor se iba hasta la oficina, ¿sí? Y uno de los chicos de COPREC lo ayudaba a conectarse con el celular de él, del empleado, ¿está bien? Así que luego, lamentablemente, no supe más del señor porque no se conectó más. Había un vecino que lo ayudaba con los mails, ¿no? Porque era un señor grande y no se manejaba con la tecnología. Finalmente, llegué a que la abogada creo que era Metrogas, sí, la abogada me dé una solución para este señor. Y cuando quisimos ubicarlo, no nos contestó más los mails, no contestó el teléfono. Lamentablemente no sé qué le pasó al señor, pero me quedé con una cuestión así de no poder ayudarlo, ¿no? Porque además después tuvimos un montonazo de audiencias. El señor iba, se presentaba, la abogada no tenía novedades, volvíamos a fijar otra fecha y sí, la verdad. Ah, lo conté a Agostina. Ah, mirá, justo. Bueno, no me acordaba, a veces parezco mamá Cora, chicos, ya estoy contando los casos. No me acuerdo si acá o en métodos, pero en alguna de las dos, claro. Acá lo contó, pero viene bien siempre recordarlo, profe, eso, está bueno. Ah, bueno, lo conté acá acá lo contó.
Pido perdón. Pero bueno, No, más no. allá de eso, porque a veces me olvido si lo cuento en una materia o en otra, o a veces me pasan otras comisiones, que digo, ya lo conté acá o lo conté en la otra. Bueno, son coherentes por lo menos, pasó porque no omití detalles, lo conté tal cual. Bueno, chicos, a ver, ¿qué les digo? Vamos entonces a lo que era la parte de homologación, como les decía, ¿está bien? El conciliador, en este caso hablando de COPREC, debe informar a la Secretaría de Comercio, como les decía, los datos del procedimiento. Es decir, yo tenía que elevar, ¿sí?, cómo había sido el procedimiento, quién se presentó, quién no, elevar las actas, ¿sí?, para luego, si el proceso terminaba con acuerdo, muchas veces se esperaba la homologación para luego liberar ya sea el pago de capital, el pago de honorarios, ¿sí? Y muchas veces lo que yo hacía era, y lo sigo haciendo ahora en mi reclamo, copio el acuerdo en el cuerpo del mail, para que presten conformidad con una frase que es presto conformidad con copia a todos. Entonces, si ese acuerdo luego no se cumplía, el abogado que iba a ejecutar ese acuerdo tenía como prueba los mails de haber prestado conformidad. ¿Me siguen? Entonces, eso me sirvió a mí. Yo, en general, nunca ejecuto mis honorarios. Pero en este caso, chicos, les cuento una infidencia. Me dio tanta bronca que esta empresa no me había pagado que digo, bueno, voy a ejecutar. Entonces, los mails de conformidad me sirvieron como prueba para demostrarle al juez que yo había realizado todo el procedimiento, había emitido la factura correspondiente y había prestado conformidad tanto en la forma del mail como en la plataforma. ¿Está bien? Bueno, finalmente lo pude resolver, ¿sí? Apareció mágicamente la empresa cuando le llegó la demanda y ahí me pagaron. Pero la verdad tuve que iniciar el aparato judicial para el cobro de honorarios. Así que esto no lo van a encontrar en los módulos, chicos, pero tengan en cuenta que uno también tiene como conciliador, en este caso, si algún día son conciliadores o mediadores, defender sus derechos, porque mal o bien tiene que ver con que cómo voy a defender los derechos del otro si no defiendo los míos, ¿no? Entonces, en este caso, nunca trabo un convenio por honorarios, eso seguro. Le busco la vuelta, con cuotas, con lo que fuere, nunca lo trabo. Pero en este caso, ya les digo, me habían dicho que sí, que me iban a pagar, no me pagaron y me daba mucha bronca, así que lo hice. Esta semana en la editorial Rubinsal hicieron un curso sobre ejecución de honorarios, pero me lo perdí, Diego, que ven que me hubiera venido, que tal cual, porque si no me quedo sin cobrar. Está muy bien. Dale, Rodolfo, te escucho. No, en relación, profe, a lo que usted decía, hoy, por lo que mi última experiencia laboral, que yo trabajé en Sancor Salud, en una prepaga que es de alcance nacional, y también sé por el rubro, hay muchas empresas hoy, y más en el rubro de salud, que están robusteciendo los equipos legales que trabajan para la empresa, porque quizá el caso en el que le tocó a usted, en el que tuvo que terminar ejecutando los honorarios, a lo mejor se trató, como me ha pasado a mí en la empresa en la que yo trabajaba, desbordada de reclamos legales, poco personal para abarcar todo. Entonces, bueno, iban priorizando y no es por una cuestión de que haya falta de voluntad, sino que porque, bueno, no, doy prioridad a esta medida, doy a esto es urgente, esto tengo 3 días, entonces, y bueno, lo que no era urgente se pateaba, hasta que se transforme en urgente, digamos. Y hoy hay muchas empresas que se ven obligadas a robustecer sus equipos legales para que deje de pasar esto, porque después las multas y después pagar porque te caíste en rebeldía, porque no hiciste una presentación, no ofreciste las pruebas, no esto, no lo otro, después. Totalmente. La salud es. Totalmente, Rodolfo, coincido plenamente, seguramente habrá sido eso lo que pasó con esta empresa, pero además también te voy a sumar, cuanto más tiempo pasa, y si uno después tiene que pagar más honorarios todavía, ¿me seguís? Porque de alguna manera es como que ya sea porque sean los honorarios que pagaron en conciliación eran 1, ahora ejecutándolos con el tema de los intereses y lo que fuere, también es más. Entonces, esa partida presupuestaria que no alcanza porque decís, bueno, tanto para juicios, tanto para honorarios, tanto para esto, después terminan todos desbordados. Tal cual, coincido plenamente y seguramente debe pasar en muchas empresas que tienen poco personal y que colapsan. Sí, creamos siempre el bien en las personas. Por eso de que a lo mejor, claro, dejamos creer de que a lo mejor no fue mala fe por parte de la empresa que no le quiso pagar, sino que hay un equipo legal muy acotado de personal que tal cual. Yo está muy bien.
Está muy bien. Así que coincido con vos plenamente y veremos a ver cómo se resuelven estas cuestiones porque son cada vez más las empresas que tienen problemas de falta de pago, problemas de poco personal. En los juzgados lo mismo, chicos. Bueno, Estela, que trabaja en un estudio jurídico, lo debe saber. Todo el tema del aparato jurisdiccional que es tremendamente burocrático en un montón de cosas. Y los que trabajamos por nuestra cuenta también estamos desbordados en ese sentido. Pero bueno, a ver, apareció Miguel. Hola, Miguel. Me resultó extraño que no hablaras, a ver. No, hola, profe. Sí, estoy escuchando desde que inició la clase. Ah, muy bien. Digo yo, primero, qué suerte que tienen, por ejemplo, ahí en las grandes ciudades. Yo por ahí les comenté que vivo a 120 kilómetros de la ciudad capital. Sí, nos contaste. Y por ahí la gente que me ha hecho consultas o que se ve afectada por esta clase de problemas, llegan a lo que es defensa del consumidor de provincia, sí. Y la respuesta que les dan es que solo es para la ciudad de Neuquén. Ah, qué raro. O sea que el resto de la gente, de localidades chicas, de poblados, estamos totalmente desprotegidos en este ámbito. Sí, sí, sí. ¿Y ustedes dónde pueden acceder, Miguel, donde vos estás? No tenemos sitio, no tenemos un lugar en el municipio, no hay un área creada específicamente. Ok. No hay nada. O sea, que lo que te queda a nivel local no hay ningún funcionamiento. Y a nivel nacional, al no tener más COPREC, quedas limitado de dónde podés hacer un reclamo, sería. Claro, no hay. Así que esa parte del derecho en localidades, ciudades del interior, a veces está... Sí, tal cual. Sí, si bien existe una oficina de reclamo, hubo un intento, no es algo abierto que puedas decir, tengo un área de lealtad comercial, por llamarle, decirle, acá vuelco mi reclamo por cualquier desfasaje. Sí, obviamente, y además sería, bueno, por eso me da tanta bronca, más allá de tener una fuente de trabajo que ya después no tuve con COPREC, porque realmente funcionaba muy bien con distintas provincias y distintos lugares. Al hacerlo todo por internet, sí, la gente podía acceder a los reclamos, y realmente era muy importante para la gente tener esa herramienta. Venían un montón de personas que como no tenían que venir con abogado, pero de las cosas más extrañas que se pueden imaginar, chicos, en COPREC. Una vez acreditado, como dijimos, el reclamo, se le daba curso como esta forma que les estoy contando, ¿sí? Y resultaba muy bueno, pero bueno, como todas las cosas... Seguramente algún compañero vive en algún lugar del interior, seguramente pasan las mismas penurias que nosotros. Sí, pero bueno, ahí justamente Diego está poniendo derecho al juzgado y a los tiempos de esos lugares. Y sí, los tiempos, igual te cuento, Diego, que acá los tiempos también son muy laxos, pero es verdad. Es verdad. El juez de paz dice, no, a mí no me compete porque... Claro, no es mi juego. No es mi juego, yo estoy para otra cosa, tengo ordenado otra cosa. Y bueno, así funciona la justicia ordinaria en Neuquén, y por ahí la justicia municipal también está muy, muy limitada en ese aspecto. Claro, muy cercenada con eso. Así que si me va mal en los parciales, ya saben que no tengo donde hacer reclamo. No, por favor, Miguel, esperemos que te vaya muy bien. Bueno, espera, Carla, ahora voy a leer lo que pusiste, pero Santiago había levantado la mano. A ver. Sí, una consulta. Ya hemos hablado mucho de COPREC. Lo que no logro entender, COPREC se disolvió en febrero de 2025. ¿Por qué en el material tenemos en el módulo 4 toda una unidad de COPREC y estamos estudiando normativa que cayó en desuetudo hace 1 año y medio y no tiene un sentido en absoluto? ¿Por qué la universidad nos hace estudiar esa normativa? Yo te puedo contestar desde mi lugar. Yo la clase de hoy la preparé pensando en que COPREC les iba a nombrar todo lo que yo hacía en pasado. Desconozco por qué, porque esa pregunta, si es a la universidad, yo no sé en la universidad, no te la puedo contestar. Tendrías que ir al departamento de alumnos como para ver. Yo justamente, teniendo en cuenta cómo era el módulo, quise preparar una clase que te pueda servir dentro de lo que es
los reclamos ahora actuales y cómo se puede manejar y contarte lo que había sido COPREC. Desde la nostalgia, si se quiere, porque además yo trabajaba ahí, ¿me entendés, Santiago? Desconozco por qué la universidad no baja todos esos módulos, o por lo menos los ayorna, ¿está bien? Claro. Así que no te puedo responder esa pregunta, Santiago. Encima es larguísimo la unidad larguísimo, larguísimo. Así que eso desconozco aparte si lo van a tomar en los parciales, espero que no, porque la verdad que sería ridículo tomar una pregunta así. En los finales, quédate tranquilo que yo eso no lo voy a tomar. ¿Ok? Así que si es por eso, si es por mi lado, no, tampoco preparen un tema, como les dije, si van a preparar un tema para empezar, además de tener 5 minutos, como dijimos, no preparen COPREC, porque la verdad es que, salvo que me digan COPREC cuando fue no sé qué, bueno, ahí ya usted lo contó. Pero bueno, vamos a ver, formularios, acerca de los formularios a fin de que puedan hacer. Carla, contanos, a ver qué nos mandaste. Busqué qué misiones tiene Defensa Consumidor y encontré esto nomás y ahí hay un poquito de los formularios que hay, pero nada más. Se puede hacer todo virtual también, todo por la página. Ok, bueno, buenísimo. Era buen eso dato. nomás. Dale, está muy bien, Carla. Bueno, acá entonces está lo de Carla. Chao, Agos, nos vemos mañana, suerte. Después, a ver, ¿qué más? Todavía no empieza el partido igual, la Agostina. No, se fue. Se fue con la camiseta. Está muy bien. Quiere ver la previa. Chicos, acá, ¿qué decimos? Entonces, el material es viejo, no actualizar. por lo que estábamos hablando con Santiago. Ok, Marcos. Y Diego, porque va a volver. Nos falta el canto. A volver. Ya está, muy bien. No. Digo que nos dan el material de Coprex porque fue tan bueno que en algún momento va a volver. No entendía. Algo así que conviene estudiarlo. Ojalá, chicos, ojalá saco mi matrícula y trabajo de vuelta, genial. Defensa del consumidor. Pero ¿esto diluyó ahora este gobierno o el anterior ya? Ay, no sé, para febrero del 2025 ya estaba mi ley, no me acuerdo, chicos. Perdón. No, el anterior. El anterior. Un decreto de Fernández. Ahí va. Así que el mismo, yo estaba matriculada en 2015. Imagínense la cantidad de conciliaciones que tuve, chicos. ¿Qué más? Defensa del consumidor de Misiones. 10 años. 10 años duró COPREC. Un montón. Pero bueno, no sabemos. Ojalá se cumpla lo que dice Diego. Bueno, vamos con el Power, ¿sí? Acuérdense, Power de mediación, ¿sí? Para los que... a ver. Esperen que me voy a sacar acá porque si no, no me doy cuenta. Compartir. No. Un segundo, chicos, ¿eh? Compartir. Bueno, ahí se ve. ¿Mediación? ¿Sí o no? Sí, ahí se ve. Sí, ok. Bueno, esto de la mediación, chicos, que recuerden que tiene que ver con los métodos alternativos, ¿sí? ¿Por qué ponemos una mirada más humana? Bueno, justamente esto se trata más que nada por el tema de la mediación familiar, pero aplica a los diferentes lugares, ¿sí? Como mi rol como mediadora. Eso básicamente les quise decir, ¿sí? Humanizar el derecho es una tarea natural que surge de nuestra práctica profesional. Durante muchos años trabajamos de manera presencial, tomamos contacto con las familias y abogados en nuestras oficinas. Hace un tiempo nos enfrentamos al desafío de mediar y conectar de manera virtual. Desarrollamos nuevas herramientas desde la empatía y la escucha activa a distancia. Bueno, acá me gusta mucho este dibujito, ¿no? Todas las manos ahí saliendo de la mediación. Y dice, la mediación prejudicial es un procedimiento voluntario mediante el cual las personas, con el apoyo de un mediador, pueden comunicarse y negociar para encontrar de manera amigable y satisfactoria la solución legal a su problema. En la mediación familiar, bueno, esto es más que nada para la parte humana, ¿sí? Trabajamos con personas, pero para los consumidores también aplica, ¿no? También personas que están atravesando diferentes conflictos. El entrenamiento, la técnica y la conexión son fundamentales. Y acá, sí, chicos, esto sí se requiere mucha empatía, tanto para la mediación como para la conciliación, en realidad como para todas las relaciones humanas, ¿no? Pero a palabras de Morín, nos dice que la comprensión humana, siempre intersubjetiva, requiere apertura hacia el otro, empatía, simpatía, cercana o lejana. Reconoce al otro a la vez como parecido a uno y diferente de uno. Parecido a uno por su humanidad, diferente de uno por su singularidad personal o cultural. Como decimos, no somos todos iguales, pero tenemos características cada uno por su lado. El reconocimiento de la calidad humana del otro es una precondición indispensable para toda comprensión. Palabras de Morín.
Bueno, y acá la imagen esta de los puentes me pareció muy, muy linda, comparado con los mediadores y los conciliadores de consumo, somos esta especie de puente, ¿no? Esta cosa que nos conecta, ir de un lado al otro, tratando de buscar ese famoso punto medio. Y acá nos habla del desarrollo de la empatía, gestión del tiempo, de las emociones, ¿sí? Y esto también aplica muchas veces con los consumidores, ¿no? Que vienen muy enojados, con muchos reclamos, con muchas cuestiones. Bueno, manejar las emociones de los consumidores, de los conciliadores también, pero de los consumidores siempre es importante tomarlo en cuenta. Bueno, herramientas, y utilizamos el parafraseo, utilizamos la agenda, las preguntas, la escucha activa. Estas son las herramientas que tenemos tanto los mediadores como los conciliadores para poder llegar al famoso acuerdo, ¿sí? Finalmente, cuando se da, me encantó mucho esta imagen que parece como si las personas están saliendo de la pantallita, ¿no? Para darse la mano. Y dice, los mediadores somos los profesionales preparados para restablecer la comunicación entre las personas que tienen un conflicto. Llámese un conflicto civil, un conflicto comercial, un conflicto de defensa del consumidor, un conflicto, como les conté hace poco que empecé, que es promesa, ¿no? Que son mediaciones de salud, es decir, para bajar la litigiosidad de las presentaciones de amparo, ¿sí? Y después esto me pareció muy linda, como esta brainstorm, ¿no? Esta lluvia de ideas, donde aparecen las palabras como solución, responsabilidad, comunicación, diálogo, empatía, ciudadanos, bienestar, equilibrio, bueno, todas palabras, gratitud, ¿no? Palabras que tienen relaciones, que tienen que ver con nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Como los mediadores. No buscamos ganadores ni perdedores, como siempre les comenté, ¿no? Los mediadores buscamos este famoso ganar-ganar, ¿no? Sino un camino común donde todos podamos sanar y crecer, porque cuando trabajamos juntos siempre hay una esperanza para el mañana. Bueno, acá sí hay más una imagen de cuidado, ¿no? De lo que fuera una familia, que es en los mediadores intentamos conectar las emociones y las voces de las partes en conflicto, legitimándolas y creando un espacio donde cada sentimiento es valorado. Perdón, faltaba una parte acá. No. Sí, legitimándolos donde cada sentimiento es valorado. Y ahí sí, esta imagen me pareció hermosa de una mano sosteniendo un puente, y esto sí más para la mediación familiar. La familia no se rompe, se transforma, dejan de ser una pareja para convertirse en equipo de crianza, ¿sí? Y acá, volviendo a lo que es mediador / conciliador, el mediador siembra las bases para un diálogo constructivo y equitativo. Bueno, acá entraría justamente las bases para poder llegar a la homologación de defensa al consumidor, que es que de alguna manera la solución que se busque tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con que sea equitativo para las partes, con que sea justo, donde sea una justa composición del derecho y de los intereses de las partes, como les mencioné cuando era utilizado el sistema COPREC y ahora mi reclamo en CAVA. Bueno, negociar, mediar y acordar, paso a paso se construyen los acuerdos. Justamente todo lo que tenía que ver con los reclamos de defensa al consumidor, sobre todo también en la parte de dirección de protección al consumidor. Se trabaja este tema de la negociación, mediación y conciliador, y finalmente acordar. Y luego esta imagen, chicos, que me pareció hermosa, que resume lo que venimos hablando, ¿no? De esto de la tarea de seguir trabajando, escuchando, aprendiendo, agregaría estudiando, ¿no? Porque como les dije, esto es un camino que recién empieza, ¿está bien? Con el desafío de seguir buscando herramientas para humanizar el derecho y darle otra mirada. En eso estamos los conciliadores, los mediadores, ¿no? Y acá finalmente la imagen de un puente, ¿está bien? Espérenme un segundo que estaba viendo acá si se veía bien. Sí, esto que les cuento, ¿no? Esto de unir a las partes, de llegar a un punto medio, de llegar a un acuerdo que todos queden de alguna manera más satisfechos que lo que es una sentencia, ¿no? Bien. Acá dejo de compartir y me voy con ustedes, así los escucho. Bueno, opiniones. A ver, esperen. Profe. Gustavo, estuviste callado hoy, a ver. ¿Cómo está? Bueno, yo lo que veo en la mediación es que juega mucho, te toma un papel muy importante la parte intersubjetiva, ¿no? Esto de la percepción, la interpretación, cómo las partes pueden interpretar el conflicto o la situación que están viviendo.
y la percepción, desde qué lugar lo están mirando. Entonces, hay mucho de lo intersubjetivo, lo subjetivo en la mediación. Eso es lo que un papel muy importante juega. Totalmente, totalmente de acuerdo. Gracias por tus palabras, Gustavo, porque me pareció muy, muy buena esa frase de Morín. Por eso la puse en el Power, pero es realmente así. Es de un carácter muy intersubjetivo y comparto con lo que decís. Sí, juega mucho lo emocional. Totalmente, Mucho. totalmente, Sí, un montón. Y en consumo también, ¿eh? Parece que fuera como una relación así contractual y nada más, pero hay gente que realmente viene muy cargada de muchas emociones. Vivimos realmente en una sociedad bastante conflictiva, así que la mediación y la conciliación no escapa de eso. Hay que estar muy preparados, chicos, para afrontar ciertas cosas cuando la gente viene con tanto conflicto. Así que sí, Gustavo, tal cual. Está buenísima tu intervención. A ver, Estela. No, a mí también me sorprende cómo uno, o como usted, no toma parte, porque siempre hablamos de esta relación del consumidor frente al proveedor y del más débil y del carácter tuitivo. Entonces yo que estoy en el medio, sin estar preparada, ¿no? Se lo digo desde... Te está preparando. Ahora, bueno, pero sin estar preparada, ¿cómo tiraría realmente a favor? Desde cómo usted hace para ponerse en esa situación de poder llegar al acuerdo, porque yo claramente trataría de ayudar al más desvalido. Por Totalmente. Está buenísimo lo que me decís. La verdad no sé cómo hago años de entrenamiento, pero la verdad es que es importante esto porque tiene que ver con este carácter de imparcial, ¿sí? Que lo vimos como un conciliador. Si yo me pongo de un lado de uno y otro, estoy faltando a mi trabajo como imparcial, como una persona que en realidad tiene que estar escuchando a las partes para poder llegar a una solución, porque si yo contamino mi oído con una de las partes, claramente no puedo hacer mi trabajo. Y es interesante esto que decís porque en una clase, uno de los chicos me decía, pero profe, por ejemplo, si es una persona que viene y es una mujer, ¿no? Desde esta cuestión de sororidad, ¿no? Es decir, viene que la cuota alimentaria, que esto, que lo otro, ¿cómo usted no se pone en su lugar? Y digo, por supuesto que me pongo en el lugar, pero me pongo en el lugar de esa persona y también me pongo en el lugar de la otra, ¿sí? Porque si yo me pongo solamente de un espejo de un lado, tampoco la puedo ayudar con la persona porque en definitiva se va a cerrar sin acuerdo y después lo va a terminar decidiendo un juez. Entonces yo, al correrme de ese lugar, le digo, y además soy mamá de varones, así que también muchas veces me pongo en el lugar del varón por una cuestión de género que tengo en casa, digamos. Se reían. Pero en realidad era eso, es no contaminar mi oído ni de un lado ni del otro. ¿Me comprendés, Estela? Y es un ejercicio permanente. La verdad que no te puedo decir exactamente qué herramientas utilizo en el momento, porque claramente uno se pone, cuando estoy con el lado del consumidor, digo, claro, pero esta persona que si le pasó tal cosa, que si la estafaron, que en otra, pero si yo me pongo en esa, tampoco puedo ayudar al consumidor. ¿Me seguís, Estela? Entonces tiene que darse como esa dualidad. Por ejemplo, yo soy llorona. A mí a veces viene gente al estudio y me cuentan las historias. Y a mí se me caen, tengo que pedir perdón. Entonces, no sé si podría ocupar el lugar de una mediadora porque... No, te entiendo perfectamente, pero después hay chicos, esto también se los voy a contar y si ya se los conté, díganme por favor, porque si no me siento mal contando siempre lo mismo. En mi entrenamiento como, en este caso como mediadora, no como conciliadora de consumo, vino un caso así, para llorar, como decías vos, Estela, de una señora donde la querían desalojar de la casa. ¿Está bien? Nos vamos un poquito al tema de consumo, chicos, pero me parece que amerita esto. Ahí leo todo. Y tenía que ver con una señora que la querían desalojar, tenía hijos chicos, no tenía forma de seguir pagando, estaba su casa hipotecada, ¿está bien? Había pedido dinero prestado y no lo podía pagar. Claro, cuando se escuchaba la voz de esa señora, pero qué desalmados, lo quieran desalojar, pobre señora. ¿Los conté, chicos? ¿O no? ¿No lo conté? No. Bueno, ok, sigo entonces. Entonces, claro, la posición, como decía Estela, era la parte más débil, ¿no? Escuchar a la señora que los malvados que se querían llevar toda la plata y no querían. Cuando del otro lado se escucha, del otro lado del puente, como les decía recién, se escuchaba a los acreedores, en este caso, que querían desalojarla, dicen, doctora, ¿sabe la cantidad de vueltas que le dimos? Le llegamos a ofrecer otra propiedad, le refinanciamos la deuda, fuimos a hablar con ella para ver si le achicábamos la deuda. Es decir, no eran los malos de la película, le habían dado un montón de oportunidades, entonces, claro, la señora llorando tenía una versión. Las personas que requerían, porque eran su dinero, que lo habían prestado y que tranquilamente querían obtenerlo. Bueno,
Finalmente se cerró con acuerdo, con una cuestión creativa que un juez no lo hubiera hecho, que tiene que ver con conseguirle justamente otra propiedad, refinanciarle la deuda, tener que pagar menos incluso, pero de alguna manera, la casa la retuvieron porque la pudieron conseguir nuevamente, pero la ubicaron en otro lugar. Así que esto, chicos, es parte de darles un ejemplo de lo que puede ser no contaminarse por un lado y además poder buscar una solución. Una solución que en una sentencia era o se va o se queda. No había otra, no había forma de ser creativos con esto. ¿Me seguís, Estela? Me acordé por lo que dijiste. Yo tengo una pareja amiga que nos conocimos, al tiempito se separaron, después volvieron, hicieron el divorcio, volvieron y ahora se separaron de nuevo. Y también le escuchamos ayer estaba escuchándole a él y escuchaba. Y anteriormente, creo que fue el viernes, sábado, le escuché a ella. Entonces escucha ahí las dos versiones. Las dos versiones, te pusiste en ese lugar. No es Cintia Fernández, ¿no? Que hablábamos el otro, no. No, son unos amigos acá. Está muy bien, está muy bien. Me acordé que en la otra clase habíamos hablado de Cintia Fernández. Muy bien, claro, bueno. Ahora ella decidió irse de la casa. Pero y mirá, se fue a alquilar a otro lugar. Y bueno, y él se quedó ahí en la casa. Pero de ahí viene el dicho que cualquiera puede ser villano en una historia mal contada. Exactamente, Sí. Está muy bueno eso. Y hay muchas películas de Disney que aparecen por ahí con eso. Claro. Buenísimo. Bueno, le dije a mi marido, estoy como entrenando la escucha, le dije. Perfecto, buena mediadora entonces. Muy bien, entrenar la escucha, de una campana y de otra. Está muy bien. Bueno, a ver, voy a leer cosas por acá, a ver qué dice. Santiago era por el tema del decreto, que disolvió Coprec, lo firmó Milei. Mirá, y no fue desuetudo, ya que la normativa fue derogada. Santiago, te hago una aclaración. Cuando yo me refería a desuetudo, me refería a lo que tenga que ver con las normas que ya no están vigentes, ¿ok? No a lo que tenga que ver con el concepto, porque obviamente el concepto para mí es genial, no puede caer en desuetudo el concepto, pero sí las normas que lo regulaban, ¿ok, Santiago? No sé si, dijiste algo, no te escuché. No, yo me había referido a desuetudo, por eso me di cuenta que estaba mal utilizado el término. No, yo también lo utilicé en algún momento, no me acuerdo en qué contexto, pero bueno, como hablo tan rápido, por ahí está perfecto, gracias. A ver, Diego dice, en psicología se llama disociación instrumental. Bueno, tiramos ya frases, ok. ¿A qué se llama eso, Diego? A ver, cierto que vos sos psicólogo, es esa capacidad, no de ponerse en un lugar neutral, sino de poder escuchar sin juzgar, ¿sí? Poder tener algo del orden de la empatía, ¿sí? Y a partir de ahí permitir que la persona pueda expresarse. Eso nosotros lo usamos mucho en psicología, en psicoterapia, para que la persona pueda sentir que hay una escucha activa del otro lado, que no está siendo juzgada, pero a la vez no involucrarse uno de manera personal, porque eso que está contando la persona le está pasando a la persona y no está pasando a uno, porque si no, te la harás a llorar con la persona. Y eso muchas veces es contraproducente, obviamente, en una terapia o en una entrevista laboral, ¿sí? O en una audiencia del juzgado de familia. Acá vos escuchás los quilombos que hay en familia y salís moco tendido. Bueno, eso se entrena muchísimo, obviamente, con terapia personal, que es el análisis, con el estudio y también con una supervisión. Siempre hay que estar con otro que te ayude a regularte cuál es la mejor postura. Ese es el tipo de freudiano que utilizamos los que trabajamos en psicología. Y bueno, es algo que les digo que quienes quieran ejercer el trabajo en muchos aspectos que tengan que ver con la familia o con las desgracias ajenas, hay que tener esto que se llama la disociación instrumental. Una parte de uno estar en escucha activa y la otra parte de uno estar en suelo firme. Perfecto. Bien específico, muy bien. Y metemos otra materia más, digamos, otra rama más, la psicología. Bueno, a ver, yo siempre digo en mis mediaciones, yo no soy psicóloga, pero al hacer tanta mediación familiar, muchas veces derivo a la gente, tanto a terapia como a terapia de coparentalidad, como a lo que tenga que ver con terapias de los niños, ¿sí? Así que sí, les doy mucho trabajo a los psicólogos. Está muy bien. Bueno, genial. A ver qué dice. Gladys, no debe ser fácil ser neutral. No es nada fácil, te lo aseguro, Gladys. Diana, mucha inteligencia emocional como mediadora. Tal cual, sí,
Sí, se regula mucho inteligencia emocional, el tema de los tiempos, ¿sí? Y les repito, cada vez veo casos más tremendos, así que, bueno, otro día les cuento. Así que está muy bien, o cuando tengamos la materia de métodos, que ahí me explayo más con estas cosas. Bueno, vamos a circunscribirnos entonces para hacer un raconto de lo que hicimos hoy. Coprec no está más, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que ven en el módulo, tómenlo en cuenta, no para las cuestiones específicas, sino para lo que tenga que ver con las cuestiones generales, ¿sí? El rol del conciliador de consumo, la homologación, la participación de lo que tiene que ver con o sin abogado, lo que tiene que ver con la mediación ordinaria, la mediación privada o común, lo que tiene que ver con el acceso a la justicia a través de un reclamo, ¿sí? Entonces, tomen del módulo de las cosas que sí nos interesan, sobre todo para lo que tiene que ver lo que es actual, ¿sí? Y no lo que es añejo y lo que ya no está más, y lo que tiene que ver justamente con los reclamos de consumo, ¿está bien? Así que eso les puede servir. Dale, Dayana, te escucho. Buenas tardes. No, era para aclarar que antes hablaron de los que no rindieron todavía al final. A mí me tocaron 2 preguntas del módulo 4, que era justamente de Coprec. No recuerdo bien exacta la pregunta. Una era verdadero o falso y otra en un cuadro, como decía Rodolfo, que tiene distintas opciones para completar en cada uno. Así que no hay que dejarlo de lado porque sí preguntan del módulo 4. Qué bárbaro, qué bárbaro. La verdad, chicos, no sé qué decirles. Lo único que les puedo decir es que traten de leerlo de la mejor manera para el parcial y que yo en el final no lo voy a tomar, porque es algo que no está más. Así que no es ridículo tomar algo que no les va a servir para la práctica ni para lo que es entender. Sí, lo que tenga que ver con resolución de conflictos. ¿Qué pasa si tengo un reclamo y ese reclamo, dónde lo canalizo y luego cómo accedo a la justicia? Eso sí, porque eso es actual. Pero no algo que no pueden instrumentar, como puede ser desde cómo se carga el reclamo. Hay un montón, como decía Santiago, es larguísimo el módulo, tiene un montonazo de cosas que ahora no sirven, ¿está bien? Así que bueno. Bien, ¿alguna duda, alguna cuestión, algo para comentar? ¿Se entendió el Power? ¿Sí? Ok, bien. Muy bien, bueno. Les deseo mucha suerte a los que tienen todavía por rendir. Quedo atenta. Dale, Gustavo, adelante. Antes que se vaya, profe, le quiero consultar algo porque me quedo pensando en algo. En la clase pasada usted dijo que para el final nosotros teníamos que elegir un tema y lo exponemos. ¿Sigue eso así? Sí, ¿o no? Por lo que yo le escucho hoy hablar sobre el final, por eso le pregunto. Sí, está buenísimo, Gustavo, tu pregunta. Y es más, me hiciste acordar que al principio de la clase dije, tomo unos ratitos antes para hablar del final. En realidad es así. Primero, vamos a terminar de hablar justamente de todas las personas que puedan rendir final, que estén regulares y todo, en la clase que viene, que va a ser nuestra última clase, ¿está bien? Eso con respecto al cronograma, ¿sí? Como venimos con el cronograma y para cerrar el módulo que lo terminamos hoy y que nos quedan algunas cositas para la semana que viene. Con respecto al formato, sí, va a ser de esta manera. Son 3 personas que se van a anotar dentro de esta franja horaria. En esas 3 personas va a haber la posibilidad de estar los 3 juntos, y los 4 conmigo, ¿sí? Preparen un tema, la idea es que preparen un tema donde se sienten fuertes y el tiempo que tienen de exposición sería más o menos como el video. ¿Se acuerdan el video cuando recién arrancamos que tenían que hablar de las características de la relación de consumo, este carácter intuitivo? Bueno, pueden tomar eso, pueden tomar los contratos de adhesión, los contratos de turismo, pueden tomar la parte de negociación cuando hablamos de cómo se desarrollaba el conflicto y cómo de alguna manera el consumidor podía acceder a la resolución de ese conflicto. Bueno, todo el recorrido que fuimos haciendo y que la clase que viene vamos a hacer un raconto de los temas más importantes, ¿sí? Y de los temas que, como dije, la idea es preparar un tema, no voy a tomar nada de lo que no se haya dado en clase y no voy a tomar nada que ya no exista, como Coprec, ¿está bien? Además, el examen va a ser de la misma manera que nos venimos desarrollando en las clases, no son esos exámenes, como se llama, rimbombantes, ni mucho menos, sino la idea es que el examen sea una instancia más de aprendizaje. Los que vinieron a las clases, los que completaron los trabajos, los que estuvieron un montonazo de veces conectados, súper agradecida con eso. Vamos para adelante, que la instancia de final va a ser una instancia más de charla y de poder participar y despedirnos de paso, ¿está bien? Así que nuestra última clase entre todos y luego va a ser la clase del final.
¿Está bien, Gustavo? Profe. Gracias, profe. A vos. Gracias. Lucas, ¿quién me habló? Profe, Yo, gracias. Nada. Dale, gracias a vos, Lucas. ¿Y quién? Vos de una chica. ¿Quién era? Gladys. Dale, Gladys. No, él iba a preguntar, la próxima clase yo no voy a estar porque me opero, ¿viste? Okay, pero okay. creo que lo va a grabar igual la clase, lo veo el otro día. Siempre. Lo único que no va a ser grabado para todos va a ser los finales, porque va a estar grabado no, sí, está bien. Para las partes que van a estar ahí, ¿ok? Y después está tenemos bien, otro día más, esperen, porque estoy medio perdida con las fechas. Nosotros tenemos el encuentro del 23 y ya después arrancamos con el final, ¿no? Creo que sí, la semana entrante se me hace que es final. El 30 ya es final. Okay. El 30 es final, después 30, tenemos 7 y 14. Ahí va, buenísimo. 30, 7 y 14, que sería nuestro último día, el martes 14. ¿Está bien? Semana antes de la feria. Y con respecto a la clase, sí, va a ser la última de todos, Gladys, ¿ok? La podés ver grabada. ¿Está bien? Genial. Sí, está bien. Por eso les pido que, más allá de que hayan rendido, vamos a tomar las pautas del final, vamos a hacer un repaso de todo y nos despedimos, porque ya después los voy a ver solo en el final y algunos. En el día general va a ser la clase que viene. ¿Estamos de acuerdo? Así que bueno, chicos, muchas gracias nuevamente por estar conectados. Nos vamos un ratito antes, así preparamos la previa para el partido y los que son futboleros, por supuesto, los que no. Les traigo igual la leyenda, que es cortita. Justo le iba a decir, hoy no hay leyenda. Lo mismo iba a decir, hoy no tenemos leyenda. Pero chicos, viene por eso, ya se los dije. Algo de Argentina. Está muy bien. Bueno, a ver. El Paseo de Borgio se llama. No me sale mucho el italiano. La leyenda cuenta que aquel que cruce 70 veces, esto para los cabuleros, esto para los cabuleros, el Paseo de Borgio, tendrá suerte para toda su vida. Los que se sientan en el mismo lugar para los partidos, vamos a asociarla con eso. Este pasaje fue construido en el siglo XIII como un pasadizo que une la ciudad del Vaticano con el castillo de San Angelo, siendo así un túnel que permitiría al Papa huir ante un peligro que amenazara la ciudad. El Papa Alejandro VI y el Papa Clemente VII fueron algunos de los que usaron este pasaje secreto. Elijo creer, los que quieran crean en esto, en el pasaje o no, así que chicos, les deseo una buena semana. Yo estuve, profe, yo lo conocí, gracias a Dios tuve la suerte. No me dejas mentir entonces, no, ¿en serio? Lo conocí, existe, no entré en el pasaje, pero existe, lo vimos. Conecta con el castillo así del ángel, es una belleza, se conserva todo, hay catapultas, hay hay como cárceles, con unos barrotes así divinos, te parece que volvés a esa época, la verdad que hermoso. Tuve la suerte de conocer el Vaticano y fuimos al Castillo del Ángel y está ese túnel, es como un túnel. Es como un túnel. Claro, está muy bueno. Buenísimo, qué lindo, profe, lo que contó. ¿Viste lo que te trae? La suerte. Nos trajo hasta acá. Bueno, chicos, un placer como siempre. Nos vemos en la última clase el martes que viene. Suerte para todos y buena semana. Gracias. Igual, profe. Gracias, profe, igualmente. Nos vemos.